El módulo 5.2, Instrumentos para la gestión de la escasez, se va a articular en 4 puntos. En el primero de ellos vamos a hacer una pequeña definición de varios conceptos que son básicos para entender los otros 3 puntos. El segundo será un ejemplo de tránsito de escasez climática a déficit hídrico, y los últimos 2 puntos serán aquellos donde veremos realmente los instrumentos para la gestión de la escasez y la gestión planificada de la sequía. Como decíamos, el primero de los puntos es una definición de 4 conceptos que generalmente se analizan o se utilizan de manera como sinónimos. Aridez y sequía, el primero de ellos hace referencia a la relación entre la evapotranspiración, la precipitación y la absorción del suelo. En realidad, cuando la evapotranspiración y la absorción es superior a la precipitación, se habla de aridez. Ello determina que, por ejemplo, en los climas áridos o semiáridos haya 4 meses de aridez, es decir, de escasez de precipitaciones. Es, por tanto, una característica permanente de los climas. En cambio, sequía es una situación no permanente, es decir, cuando esa situación de bajas precipitaciones se prolonga en el tiempo o da lugar a una escasez de recursos. Escasez y déficit hídrico, por tanto, son conceptos más de componente antrópico, de vinculación de efectos sobre los usos del agua. Y podemos tener un déficit temporal cuando esta escasez sea como consecuencia de una sequía, o bien de un déficit permanente cuando se vincule a un incremento notable de los recursos hídricos. Ejemplo de ellos lo tenemos en la provincia de Alicante. Hasta los años 50 se habla de una sequía naturalizada, es decir, que la aridez determinó que las sociedades a realizarse en unas actividades económicas y unos modelos urbanos adaptados a esas condiciones climáticas. En cambio, a partir de los años 50, como consecuencia del incremento de las demandas por regadío, usos urbanos, turísticos, los recursos hídricos en situaciones normales van a ser insuficientes, de ahí que empiece a hablarse de déficit hídrico estructural. Como consecuencia de ese déficit hídrico estructural, las administraciones van a adoptar una serie de medidas de instrumentos para la gestión de la escasez. Y hablamos de 3 tipos de instrumentos. El primero de ellos hace referencia al incremento de los recursos disponibles. Es el paradigma que se ha aplicado desde principios del siglo XX y que consiste en el incremento de los recursos hídricos, básicamente recursos convencionales mediante la acumulación en embalses y trasvases. Este paradigma todavía vigente va a ser objeto de críticas a partir de mediados de los años 80 y 90 del siglo XX, y va a ser consecuencia de nuevos planteamientos normativos de gestores y de planteamientos epistemológicos. Concretamente, uno de los referentes básicos es la Directiva Marco del Agua. Directiva Marco del Agua que ya no va a contemplar únicamente los valores económicos del agua, sino también ambientales, sociales, culturales. Y va a determinar que se apueste por la incorporación de nuevos recursos no convencionales, y entre ellos lo que serían los recursos de la desalación. Y esos recursos de desalación, aunque son nuevos recursos o son recursos vinculados a los recursos hídricos disponibles, es un recurso más sostenible, ya que se vincula a la utilización del agua del mar. Y la última elemento de este instrumento es la gestión de la demanda y su relación con las políticas de ordenación del territorio. Es decir, las políticas sectoriales, por ejemplo la política hidráulica encaminada al incremento de los recursos hídricos disponibles, va a integrarse en las políticas de ordenación del territorio, es decir, las que regulan los usos del suelo y, como tal, las demandas de agua. Es decir, se va a hacer conciliar demandas y recursos hídricos disponibles. Y el último tipo de instrumentos es el que se ha adoptado a partir de los años 90 del siglo XX y que habla de nuevos recursos no convencionales, en este caso asociados a la mitigación de riesgos ambientales. En este caso, el objetivo es aumentar la resiliencia de los territorios ante el cambio climático y una apuesta por el uso integral de todos los recursos. Y en este caso se va a hablar de usos pluviales, de las aguas pluviales y de las aguas depuradas regeneradas. El objetivo es, por un lado, mitigar el riesgo de inundación y, por otro, utilizar aguas en el concepto de recursos adecuados a los usos específicos. Y el último elemento es la gestión planificada de las sequías. Si en el caso anterior se hablaba de gestión de la demanda, aquí va a ser una gestión asociada al riesgo de sequía. Y los 3 instrumentos van a estar asociados al artículo 27 de la Ley 10 de 2001. El primero de ellos es el sistema de indicadores de estado hidrológico, es decir, la normativa establece la identificación de todos los recursos hídricos, pluviometría, aportaciones de los ríos, volumen almacenado, niveles piezométricos, etc., y a vincularlo a las unidades de demanda.
Cuando se establecen esos indicadores tenemos unos valores entre 0 y 1, teniendo en cuenta que 0,5 sería el valor medio. Por debajo de este 0,5 hablaríamos de situaciones de sequía. Con esos indicadores lo que tenemos son 4 estados hidrológicos que van desde la normalidad por encima del 0,5 y situaciones de prealerta, alerta y emergencia por debajo de ese 0,5. A partir de esos indicadores se arbitrarán una serie de medidas. Esas medidas están contenidas en el segundo de las herramientas, que son los planes especiales de sequía de los organismos de cuenca. Estos planes de emergencia tienen como objetivo minimizar el impacto socioeconómico y ambiental de las sequías. Para ello, lo que se va a hacer es estructurar esos planes que todas las cuencas hidrográficas actuales demarcaciones tienen que elaborar en 3 puntos. Uno, que sería el diagnóstico, que es caracterizar los elementos territoriales y ambientales, es decir, recursos y demandas, así como las actuaciones que se han llevado a cabo en periodos de sequía anteriores. La segunda parte sería un programa de medidas para cada una de las fases de sequía, que estaría vinculado a esos estados hidrológicos y que van desde el estado de la planificación en el caso de la normalidad hasta los periodos de restricción en el caso de emergencia. Y por último hablaríamos de los planes de emergencia para abastecimientos urbanos para ciudades de más de 20.000 habitantes. El objetivo es el garantizar el abastecimiento de esas ciudades. Y para ello lo que se aplica son las medidas contempladas en los planes especiales de sequía de los organismos de cuenca, ya comentados. Y para ello, y para favorecer que las medidas adoptadas sean comunes para todas las grandes ciudades, se ha elaborado una guía para la elaboración de planes de emergencia por sequía en los sistemas de abastecimiento.